Bueno, es muy difícil sustraerse del contexto, ¿no? Por eso te pediría alguna reflexión inicial sobre estos tiempos tan extraños, tan desconcertantes, tan distópicos, digamos. Mirá, me parece que está todo muy a la vista, ¿no? ¿Qué se puede decir? Está todo muy a la vista y sorprendentemente hay quienes no lo ven. Eso es, eso da un poquito cuenta también del poder de los medios de comunicación, de cómo nos llevaron a una situación tan distópica, como vos dijiste, tan increíble. Lo que está sucediendo es algo muy impresionante. No termino no termino de caer y además lo padezco en mi vida cotidiana y en mi vida profesional, ¿no? Estamos todos padeciéndolo y preguntándonos a cuánto tiempo va a durar esto y hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Preocupado, angustiado, enojado, triste, este, y bueno, me imagino que somos muchos los que estamos así, y también preguntarnos lo que sucedió para llegar a esto, ¿no? ¿Qué pasó? Creo, para mí en lo personal, creo que hace muchos años que los medios están generando el odio en la gente y todos llevamos oscuridad con nosotros, especialmente en este mundo capitalista donde la vida genera alienación, porque la mayoría de las personas trabajan en cosas que no les gustan y no tienen otra alternativa. Entonces, de esa misma alienación se nutre el capitalismo para direccionar el enojo y la locura para donde ellos quieren, ¿no? Ujú. Pero bueno, no me quiero extender más porque me voy a poner a llorar. Así que mejor abordemos las cuestiones que ustedes quieran. Bueno, sí, hablemos recordemos distintos momentos importantes de tu trayectoria, de una obra que hiciste, ya sea con apoyo o en soledad, pero siempre buscando el encuentro con pares, con grandes artistas de distintas disciplinas. Estoy pensando que has trabajado siempre con la cercanía de escritores y de escritores de la talla de Ricardo Piglia, por ejemplo. Ese me parece que es un buen comienzo, ¿no? Recordar a Ricardo Piglia. Dale, cómo no. Mirá, yo me lo presentó en una comida Lorenzo Quinteros, al querido Ricardo Piglia, con quien yo había trabajado en Zona de Riesgo en el año 93. Hicimos 3 ciclos de Zona de Riesgo, ahí junto al gran Alberto Ure. Y bueno, yo ya conocía a Ricardo Piglia porque mi padre era un devoto de sus libros, era un fanático de respiración artificial y de la ciudad ausente, y yo tenía un guión que estaba preparando para hacer mi primer película, y, y leí La ciudad ausente y me pareció que era ese el tono y esa era por el lado que estaba queriendo llevar la película, y entonces le propuse escribir juntos el guión de mi primer película, y él fue muy generoso. Él ya era un escritor consagrado y yo estaba tratando de hacer mi primer película, así que fue muy generoso y aceptó mi propuesta, y realmente fue una experiencia muy hermosa trabajar con Ricardo. Y bueno, nos hicimos amigos, construimos un vínculo. Eh, Años después, en España, en Madrid, la Casa de América hizo un homenaje a Ricardo en el 2008, y Ricardo propuso que se presentara La Sonámbula en ese contexto porque él le gustaba mucho la película. Y luego, muchos años después de hacer Borges por Piglia en la televisión pública, cuando ganó el Martín Fierro,
quienes eran los directivos de la televisión pública en ese momento, le dijeron, bueno, Ricardo, ahora decinos qué querés que hagamos, hagamos otra cosa y decinos qué querés que hagamos. Y él les dijo, lo que tenemos que hacer es Los Siete Locos y los Lanzallamas, una ficción adaptada para la televisión, yo hago la adaptación de las obras y ustedes convóquenlo a Fernando Spinner para que dirija la serie. Así que bueno, fue una grata sorpresa para mí saber eso y también una alegría volver a trabajar con Ricardo. En ese momento yo la sumé a Ana Peterbar, una directora con la que habíamos trabajado juntos en un par de películas. Había sido asistente mía en La Sonámbula y en Adiós querida Luna, porque justo yo estaba también haciendo la dirección artística del Festival de Mar del Plata, el Festival de Cine de Mar del Plata. Así que junto con Ana y con los productores de la serie, que fueron Gabriel Reches y Alejandro Montalbán, perdón, nos juntamos durante varios meses en un departamento de Ricardo a trabajar en la adaptación y fuimos testigos de cómo la enfermedad lo fue debilitando y horadando, así que tengo ese recuerdo triste y a la vez el recuerdo de su entusiasmo y su pasión, a tal punto que cuando la serie estaba terminada y estaba yendo al aire, él me escribió y me dijo palabras hermosas de la serie, y me dijo, bueno, ahora tenemos que hacer algo nuevo, tenemos que hacer eh, bueno, ahora me voy a acordar lo que me dijo porque me vino una laguna, pero después les voy a decir lo que él proponía hacer, que también una gran obra al nivel de Los Siete Locos. Pero más que nada, también esa idea de estando ya en una situación muy cercana a la muerte, estar pensando nuevas cosas para hacer, ¿no? ¿Y cómo fue la dinámica de trabajo en la Sonámbula? ¿Trabajaban en tándem o tenían, digamos, una suerte de demarcación de territorios propios o de incumbencias cuyos límites respetaban? Mira, yo estaba, si bien había trabajado mucho, había hecho muchas cosas previas, estaba haciendo mi primer película de largometraje. Entonces, me adapté totalmente a, a la propuesta de Ricardo, a la dinámica que él propusiera. Entonces, fue un proceso largo porque llevó un par de años este, y hubo distintos momentos. Una primera etapa, yo le pasé unas páginas, unas 40, 50 páginas que había escrito, y él trabajó en soledad sobre eso y me hizo una propuesta, entonces yo leía lo que él me mandaba, nos encontrábamos, conversábamos, discutíamos y quedábamos en un nuevo encuentro para un tiempo más adelante, para que él pudiera trabajar en nuevas cosas. Y después hicimos, él se iba a Mar del Plata a menudo a trabajar y entonces en esas ocasiones se hacía un tiempo para que yo fuera, me instalaba en un pequeño hotel ahí en Mar del Plata y nos juntábamos a trabajar durante 6 o 7 días. Así que fueron dinámicas distintas. Después hubo una etapa en la cual él fue a Princeton, donde daba clases. Entonces ahí yo seguí trabajando yo por mi cuenta. Ahí se sumó Fabián Bielinski a una última versión como colaborador. Yo le mandaba esas cosas por mail, él las revisaba, me daba sus opiniones. Así que fue muy variado el modo de trabajo. Fernando, a raíz de esta amistad que, bueno, nos estás describiendo, supongo que en tu memoria rondarán un montón de conversaciones que tuviste con él, pero ¿qué puedes compartirme, por ejemplo, de frases o conversaciones o recuerdos que te hayan marcado de Ricardo?
Mira, ahora no recuerdo, digamos, frases o anécdotas puntuales. Lo que sí, digamos, Ricardo había algo que lo caracterizaba y que me sorprendía mucho, que era su amor y conocimiento de otros grandes escritores y su deseo de difundirlos. O sea, cuando a él le dicen, hacemos lo que vos quieras, podría haber propuesto trabajar sobre algunas novelas de él, podría haber propuesto algo más propio, digamos. Realmente. Sin embargo, había en él, digamos, ese amor que sentía por los grandes escritores de nuestra historia, lo llevaba a ese deseo. O sea, realmente había una nobleza tan grande en la idea de desear que la obra de Roberto Art llegara popularmente y masivamente a la gente a través de una serie de televisión, que realmente lo enaltecía, ¿no? O sea, era amor por la literatura y no solo por su propia trascendencia o la valoración de sus trabajos. Ahora recuerdo un par de cosas con las que él jugaba, digamos, ¿no? Cuando empezamos a escribir La Sonámbula, él jugaba con la referencia de Borges y Bioy Casares, escribiendo el guión de Invasión, la película de Hugo Santiago. Entonces él decía que nosotros éramos esos, digamos, ¿no? Y cuando yo le llevé mis primeras páginas, él me decía, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no hacer una película de ficción fantástica a la Philip Dick. Nosotros tenemos que buscar una tradición propia para esto. Y qué mejor que el gran invento de la literatura nacional, de la literatura fantástica nacional, de Borges, Bioy Casares, Cortázar. Entonces, nos referenciamos en eso y en obras puntuales. Por ejemplo, el cuento de Cortázar, en La noche boca arriba, La invención de Morel, de Bioy, Las ruinas circulares, de Borges. Entonces, bueno, eso ya facilitó mucho la tarea, dirigió mucho marcó mucho en una dirección muy clara y por sobre todo me enseñó a disfrutar de ser un eslabón más de una tradición, ¿no? En general, la gente que nos dedicamos a la creación, siempre tenemos una fantasía de originalidad extrema, digamos, ¿no? O sea, y en realidad no somos más que parte de la cultura, del contexto, estamos atravesados por la cultura que nos impactó y vamos a reaccionar a eso. Así que eso fue muy lindo y yo lo hilvano con otro momento de mi vida, cuando una vez hice una película de cortometraje aquí en Villa Gesell, donde estoy ahora, con Luis Alberto Spinetta. Estábamos a la espera de que el director de fotografía y los eléctricos terminaran de iluminar una locación y estábamos ahí tomando un mate con el gran Luis Alberto charlando y él me dijo, hablábamos del arte, de la cultura, él era muy reflexivo y me dijo, nosotros somos frontones y la cultura es una pelota que pega en nosotros y sale con un efecto o en una dirección o con una curva, producto de nuestro propio relieve. Esa es la obra que nosotros hacemos. Qué Entonces, reflexión interesante, muy buena. muy poderosa, muy poderosa. Entonces, bueno, un poco lo hilo con eso, Ricardo enseñándome a ser parte de mi propia cultura y a ser un eslabón más.
Y otra cosa que me acuerdo mucho, que desde el día que Ricardo era muy cinéfilo, de hecho en La Sonámbula está lleno de citas a grandes directores, el protagonista se llama Kluge, como un gran cineasta alemán, este, y, y él siempre jugaba, así como jugaba con la película de Hugo Santiago, jugaba con una obra de Fassbinder que era Berlín Alexanderplatz, que es una obra muy importante de la literatura alemana que Fassbinder llevó a la televisión y que con eso después también se hizo una versión fílmica. Y él jugaba mucho con eso y siempre me decía que nosotros teníamos que hacer eso. Y bueno, a instancias de él finalmente lo hicimos, porque Los Siete Locos y los Lanzallamas es una de las grandes obras de nuestra literatura. Nosotros hicimos con Anna Peterberg la serie y después hicimos también una película a partir de ese material y bueno, y en la génesis estuvo Ricardo. Así que bueno, nada, son recuerdos muy lindos. Qué comienzo auspicioso que tuviste, ¿no? Con la Sonámbula, por la cantidad de gente valiosa que confluyó en ese proyecto. Hablamos de Ricardo y vos al pasar mencionaste a Fabián Bielinski, que no, obviamente aún no había hecho ninguna de sus dos grandes películas, y por eso es bueno también, porque estamos haciendo la justicia poética de recordar a quienes se lo merecen, que digas algunas palabras sobre Fabián. Bueno, cuando yo estudié cine en Roma, en el Centro Sperimentale di Cinematografia de Roma, y en una oportunidad, cuando regresé en el año 80, principio del 86, conocí a un director de teatro, Javier Margulis, que estuvimos charlando un rato y me dijo, vos tenés que conocer a Fabián Bielinski. Toma, este es el número, llamalo. Y ahí mismo en el bar donde estábamos, fui a un teléfono público, lo llamé y le dije, che, Fabián, acabo de estar con una persona que me dijo que nos tenemos que conocer. Y Fabián era egresado de la ENERC, que en esa época se llamaba el CERC, que es la Escuela Nacional de Cine, y nos hicimos muy amigos. Había hecho un corto, igual que yo había hecho un corto que se llamaba Testigos en Cadena, que recorría mucho, que hablaba de la dictadura, de un modo muy cortasariano, un poco metafísico, y él había hecho un corto sobre un cuento de Borges que se llamaba La Espera, así que nos hicimos muy amigos con Fabián, y entonces empezamos a dar clases de cine juntos, empezamos a desarrollar proyectos juntos. De hecho, Fabián fue guionista de una serie que yo dirigí en el año 96, antes de La Sonámbula, que se llamó Bajamar. Bajamar, La Costa del Silencio, fueron 4 capítulos hechos en cine, con guión de Fabián, Pablo de Santis y mío. Y Fabián fue asistente y dirigió la segunda unidad. Y después, bueno, también participó en el guión de La Sonámbula. Así que, bueno, Fabián, mira, nosotros, Subiela, hay una escuela de cine que creó Subiela. Fabián había sido asistente de Subiela, y cuando la creó, Eliseo, bueno, no tenía mucha idea, no había sido alumno de escuelas ni nada, y entonces lo llamó a Fabián para ser el director académico. Y Fabián me llamó y me dijo, dale, hagámoslo juntos. Entonces dábamos clases juntos. Yo te puedo asegurar que en esas clases aprendí tanto de cine como en mis 3 años en el Centro Experimentale de Roma. O sea, Fabián era un tipo que sabía mucho, que era muy riguroso, muy neurótico cuando le tocaba llevar adelante las cosas, muy meticuloso, y que entendía muy bien el cine, conocía muy bien las herramientas, entendía muy bien de qué se trataba, qué era lo importante, sabía muy bien mirar, y era un fanático del cine americano, y yo venía de Europa, fanático del cine europeo. Entonces ahí confluimos mucho, y te diría que hay muchos directores que yo conocí de la mano de él, y bueno, yo también le acerqué directores que él no conocía. Así que bueno, tengo solo
palabras de cariño con Fabián, fuimos muy amigos y su partida fue un dolor muy grande. Fernando, volviendo un segundo a Los Siete Locos y los Lanzallamas, ¿cómo fueron dándole forma a ese proyecto? Bueno, fue un proyecto muy increíble porque las circunstancias jugaron muy a favor y creo que nos tocó en un momento de mucha madurez. En principio yo, una de las, viste, un director o una directora, cuando hace una película o una serie, como es este caso, el resultado es la suma de una serie de decisiones. La primera decisión que yo tomé fue una de las mejores, que fue convocarla a Anna Peterman. Y fue muy atinado porque Ana, además de haber hecho una película con Viggo Mortensen, con la Fox, que no es para cualquiera semejante producción, hay que tener mucha espalda, mucha capacidad de trabajo y capacidad y elasticidad de adaptaciones. Le dio una gran complejidad hacer una película tan grande. Además, ella había trabajado mucho en televisión, había dirigido algunos ciclos de Polka, donde yo también había estado en el inicio de todo ahí, haciendo el primer Poliladro. Y entonces un poco mi propuesta, digamos, la propuesta del canal era, tienen que venir a hacer esta serie adentro de la televisión pública, con los técnicos de la televisión pública. Eso que voy a tratar de explicarlo de la manera más fácil y respetuosa a la vez. En un canal de televisión se hacen muchas cosas. Se hace fútbol, se hace noticiero, magazine, telenovelas, unitarios, programas de entretenimientos, etcétera, etcétera. Los técnicos de la televisión hacen todo eso. La ficción tiene leyes propias. Entonces, no se puede hacer ficción en el medio de todo eso. La ficción se hace de otro modo. Entonces, yo ya venía de varias experiencias de trabajar con equipos de televisión. Había hecho Zona de Riesgo adentro de Canal 13, con un equipo completamente de televisión. Entonces, la segunda gran decisión que tomamos con Anita fue hacer un proceso de preparación involucrando ciertos técnicos del cine, como es el caso, por ejemplo, de Juan Mario Roust, que es un director de arte. Entonces hicimos un proceso de preparación con un director de arte en donde fuimos a buscar todas las grandes referencias. Y por sobre todo fue el concepto con el que lo íbamos a hacer, que fue, vamos a hacer lo que se pueda hacer ahí adentro. Entonces hicimos un proceso de evaluación de qué se podía hacer. Y ese fue un proceso reflexivo que nos llevó a tomar una decisión clave, que fue la de combinar material de archivo de los años 30, porque Ricardo, una de las grandes consignas que tenía con esto, era la de respetar la obra original y mantenerla ambientada en los años 30. Y hacer época es muy complejo, es muy difícil hacer época, es muy difícil hacer exteriores cuando trabajas adentro de un canal, por las normativas de cómo salir afuera, del tiempo que te queda. Es muy difícil encontrar locaciones de época, es muy costoso ambientarlas. Entonces tomamos un camino que fue muy interesante, que fue el de hacer una investigación profunda en la búsqueda de material de los años 30, de archivo, y combinarla con el vivo, pero declarando la operación. Entonces,
los actores con un vestuario de época y con ambientaciones simples de época interactuaban con ese material de archivo que a veces estaba en las ventanas, a veces en las puertas, cuando salían a exteriores estaban en el exterior, estaban en las ventanas del tren, que el tren tiene un rol importante en Los Siete Locos, porque Erdosain viaja a Temperley permanentemente, donde vive el astrólogo, y creo que ahí encontramos una clave potente para construir la estética general. Después fue muy atinado el trabajo que hicimos con Ana de casting, de la búsqueda de ese Erdosain que no debía ser un actor conocido, sino más bien desconocido, y que por suerte encontramos a Diego Velázquez, un gran actor, que además había algo a favor en todo esto, que es que Los Siete Locos y la obra de Roberto Art es muy conocida entre los actores, porque Los Siete Locos se ha llevado muchas veces al teatro. Yo recuerdo una apuesta de Bartiz, que se llamaba El deseo que no se puede nombrar. Recuerdo una apuesta de Rubens Correa, de Los Siete Locos. Entonces, los actores conocen la obra. Entonces, en este caso, convocamos actores inteligentes, autores, directores, como es el caso de Daniel Fanego, como es el caso de Carlos Belloso, de Julieta Silverberg, de Pompeyo Audiver, de una gran cantidad de actores que conocían la obra y con los cuales interactuamos y reflexionamos juntos. Entonces, cuando uno se puede apoyar en el elenco y tiene la posibilidad de un proceso reflexivo compartido e inteligente con ellos, bueno, todo crece. Entonces, bueno, fue muy lindo el trabajo. Y la otra cosa muy linda que hicimos, que yo le propuse a Ana, fue no dividirnos tareas con Ana, sino hacer todo juntos, hacer las cosas juntos. Y ahí realmente ganamos algo muy bueno, porque el lugar del director, de la directora, es un lugar de mucha soledad, porque por más que vos tenés un grupo de colaboradores fundamentales, como son el director de arte, la directora de arte, el director de fotografía, el ambientador, el editor, el músico, el sonidista, etcétera, etcétera, el productor, digamos, si bien están, después las decisiones las tiene que tomar el director y es un poco su privilegio y su condena. En cambio, en este caso, con Ana, teníamos siempre una ulterior posibilidad de reflexionar con alguien que tenía el mismo compromiso que uno con la obra que estábamos haciendo. Y eso enriqueció mucho y debo decir que fue una experiencia hermosa de compartir el saber y de hacerlo crecer en conjunto, ¿no? Fernando, ¿cuál es tu ligazón con Villa Gesell? Yo casi nací en Gesell, mis padres venían de vacaciones desde que yo tenía 20 días, y en el año 70 mis padres decidieron venir a vivir acá. Mis padres tenían una farmacia en Barracas, en el barrio de Barracas, y decidieron venir a vivir, y yo vine a vivir con ellos, y viví mi adolescencia acá, y quedé ligado para siempre con este lugar. Años después, con mi hija pequeña, volvimos a vivir con mi mujer y con mi hija, y mi hija fue al colegio los primeros años del primario. Mis padres vivieron aquí toda la vida, por lo tanto yo siempre vine. Y bueno, tuve un bar en la playa, tuve una escuela de vóley y una escuela de natación. Así que bueno, y ahora trato de estar lo más posible. Después filmé la serie Bajamar, que se filmó en Gesell. Filmé un documental sobre los pioneros de Gesell con mi amigo Aníbal Saldívar. Filmé La Boya,
que es una película bastante autorreferencial, y sigo teniendo ese ritual que está en la boya de ir a nadar hasta una boya mar adentro. De hecho, hoy, hace algunas horas, está el mar increíble, volvimos a entrar con mi amigo, que entramos todos los días, y volvimos a nadar hasta la boya. Y te sumaste al podio artístico geselino con, por ejemplo, Guillermo Sacomano o el tan extrañado Juan Ford, ¿no? Completamente, completamente. Éramos bastante amigos con Juan y con Guillermo nos cruzamos, hoy nos cruzamos por la calle y nos cruzamos por la calle y siempre nos quedamos charlando. Y de hecho, tanto Juan como Guillermo son parte de la boya, están en la boya, y en esta nueva película que estoy haciendo ahora, que es como una segunda película de la trilogía de la boya, que se llama Weser, que firmamos en noviembre, también hay un material de archivo que tengo de Juan y hay una entrevista a Guillermo también. Así que, y también está Adriana Lestido, que también vive acá en Mar Azul, o viene mucho a Mar Azul. Así que bueno, tengo acá mi lugar. Mencionaste hoy a Luis Alberto Spinetta, con quien hiciste un corto, pero estoy recordando ahora también que trabajaste con Fito Páez, ¿no? Y Fabiana Cantilo en Ciudad de Pobres Corazones. Efectivamente, efectivamente. Cuando regresé de Roma, Marcelo Figueras, con quien nos conocíamos de antes de mi viaje, me presentó a Fito y empezamos un proceso de tratar de hacer una cosa que no se hacía en esa época, que era hacer como una larga duración en video de un disco. Y hicimos el de Ciudad de Pobres Corazones, que fue una experiencia inédita porque fue parte de la vanguardia del video. Hicimos una especie de película en video de una hora, con una historia de ficción que atravesaba todos los temas, con un grupo de actores que eran el underground del teatro porteño de esos años. Luis Zembrowski, Luis Aranowski, Diana Machado, Diana Sheinblum, etcétera, etcétera, Aníbal Gieser, Pía Uribe Larrea, gente del paracultural de esa época. Y hicimos algo muy lindo, muy original, muy de vanguardia, que hace poco tiempo Fito volvió a ver y estaba enloquecido, me llamó, me dijo qué cosa grande que hicimos, lo volvió a reestrenar en su canal de YouTube, y bueno, es una cosa fácil de acceder, que está en YouTube, se lo encuentra Ciudad de Pobres Corazones, y mantiene viva esa potencia de la época, y en esa época fue algo muy visto y valorado también, ¿no? Bueno, estuvimos repasando momentos muy significativos, algunos nomás, un puñadito apenas de tu biografía artística, pero me quedé con esto que contaste recién, que es la película que hiciste recientemente, que sería un capítulo más de tu voluntad de pintar la aldea geselina. Así que contanos lo que quieras de esa película y en qué estado está, en qué situación. Bueno, mirá, estamos atravesados por esta situación política que estamos viviendo. Entonces, bueno, el cine está siendo estigmatizado y demonizado, igual que el arte en general, la cultura, el teatro, se ha declarado enemigo de la cultura y está tratando de demonizarlo en un gesto absolutamente fascista, digamos. O sea, eso es lo que ha hecho el nazismo y el fascismo históricamente. Y nosotros no somos la excepción. Hemos hecho una película, te diría, la más artesanal de todas las que hice. Y bueno, yo lo tomo un poco como mi pequeño gesto de resistencia,
seguir haciéndola, tratar de terminarla, pero quedé como productor independiente que soy, en una situación muy difícil, viendo cómo voy a hacer para terminarla, pero dispuesto a terminarla, y la voy a terminar, y la voy a estrenar donde pueda, digamos. A esta altura, para mí, y desde hace ya mucho tiempo, hacer una película es algo tan complejo, tan difícil de lograr, que lograr hacerla, eso es el éxito. Entonces, así lo entiendo, así lo transmito a quienes circunstancialmente han sido mis alumnos y mis alumnas, o gente con la que he trabajado, y me parece que eso se aplica a cualquier hecho artístico, digamos, ¿no? A cualquier, a cualquier expresión artística, digamos. El éxito radica en poder hacerlo, porque eso es lo que nos modifica a nosotros y es lo único que nos puede salvar, digamos. De hecho, cuando yo hice La Boya, la hice un poco conmovido por esta experiencia de vida de ir nadando con mi amigo hasta La Boya, y también conmovido de participar en sus charlas sobre la poesía y el mar, y realmente me planteé esa idea de decir, bueno, lo que nos puede salvar es la expresión artística. Y entonces quiero transmitir eso, y lo quiero transmitir como un hecho artístico y como un hecho de expresión artística personal. Así que con ese espíritu estoy encarando esta película de manera muy artesanal, feliz de poder hacerlo, y bueno, vibrándolo como siempre lo hago con cada cosa que hago. Los que te conocemos artísticamente sabemos que no dejas nunca una batalla, y mucho menos si se trata de esto, ¿no? La batalla por el arte, que es la batalla por los sueños y la batalla por otra realidad posible, ¿no? Tal cual.